Bueno, eh, eh, antes que nada, muy bueno, pero no veo a Marialé. Ahí está. Sí. Aquí estoy, aquí estoy. Está en el extremo derecho. ¿Estás? Pero no le han hecho el recuadro acá, ¿no? Sí está Raúl. Está. Sí. Ok. Entonces, verificado eso, para nosotros es muy grato tener a personas tan capacitadas en el tema como ustedes para tratar el día de hoy algo que nos tiene a todos un poco inquietos, que es el tema del retorno o no retorno a la bicameralidad después de haber visto el comportamiento que hemos visto del Congreso unicameral. El Congreso unicameral no funciona bien, no hay quien lo controle y además está cada día peor. Entonces, el hecho de que pensemos en una segunda cámara nos hace tener una esperanza de que podría el sistema parlamentario mejorar y ser más eficiente. Por eso hemos convocado a este foro a 3 personas que se especializan en estos temas, ¿no? Y por lo tanto le voy a ceder la palabra a nuestro moderador, a Javier de Belaunde, para que le sea la palabra a cada uno de ustedes, y les ruego que cualquier intervención que quieran hacer ustedes en su momento háganla libremente, porque esta es una tribuna libre donde queremos expresarnos sin ninguna limitación. Así que le cedo el uso de la palabra al moderador, que es Javier de Belaunde. Gracias, Raúl. Bien, buenas noches con todos y todas las asistentes y buenas noches con nuestros distinguidos panelistas. El tema de la bicameralidad vuelve a estar en el debate. El Perú viene de una tradición de 2 cámaras. En la Constitución de 1993 se introdujo la unicameralidad y muchos la criticaron como un instrumento de un gobierno autoritario. Otros más bien encontraban su ventaja en la agilidad del trabajo legislativo. Esto, durante toda la etapa de vigencia de la Constitución, ha sido un tema en debate. Ha habido en el Perú recientemente un referéndum en el cual la bicameralidad fue rechazada. Se ha explicado que no fue la bicameralidad, sino el paquete en el cual vino envuelta. Pero en todo caso, es un tema que sigue vigente en el Congreso, en la Comisión de Constitución. Hay nuevamente el debate sobre volver a tener un Senado. En definitiva, pues es un tema de muy importante actualidad para el debate constitucional. Contamos con 3 distinguidos especialistas. La mecánica del foro va a ser la siguiente. Cada uno de ellos va a tener una ronda inicial de 15 minutos para exponer su punto de vista, y luego habrá una segunda ronda de 5 minutos cada uno para comentar lo que otro ha dicho, para complementar su intervención, en definitiva para la que juzguen conveniente. Voy a ceder la palabra primero a María Alejandra Campos. María Alejandra Campos es politicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido editora adjunta de política del diario El Comercio, coordinadora de su unidad de análisis político y actualmente es columnista en dicho diario. Con ustedes, María Alejandra. Muchas gracias, doctor de Belaunde, por la presentación y buenas noches a todos los que nos están viendo hoy. Toca hablar sobre un tema que
digamos, casi termina siendo un tema de nicho porque nos interesa mucho, pero suele interesarnos a unos pocos, ¿no? Es como el fetiche de los politólogos y los abogados constitucionalistas, pero no es el tema que genera más interés en la opinión pública. Hay varias formas de abordarlo, y yo creo que con los panelistas que nos acompañan hoy, voy a ceder la parte constitucional, digamos, y ceder también la parte institucional para concentrarme en el ángulo más político, más duro, digamos, y más pragmático. Lo que quiero, digamos, discutir en este tiempo que tengo es qué condiciones políticas se tienen que dar para que podamos estar en un escenario en el cual es viable el regreso a la bicameralidad. Partimos de la premisa que acá todos estamos de acuerdo con que la bicameralidad es efectivamente un mejor modelo que el modelo unicameral. Voy a hacer un poquito de abogada del diablo primero, para tratar de rebatir esa tesis. Es cierto que este Congreso y el anterior, digamos, unicamerales, han sido muy malos, ¿no? Y que el sistema unicameral, la verdad es que no ofrece ningún freno a las ansias populistas del Parlamento, o simplemente no ofrece espacios de reflexión para la legislación de los temas que trata el legislativo. Sin embargo, el Congreso de de la primera mitad del siglo XXI no fue desastroso. No hubo ningún congreso notable, pero no era un congreso que tú mirabas y decías como, por favor, que alguien los detenga, porque ya el país no da más. Y en esa línea, lo que estamos viendo en los últimos congresos tiene que ver con el sistema unicameral, pero principalmente tiene que ver con el sistema de partidos. O sea, tiene que ver con un sistema de partidos que no es capaz de establecer agendas, que no es capaz ni siquiera de controlar a sus bancadas. Hemos llegado a un punto, y creo que esa es la diferencia principal entre estos congresos y los anteriores de este siglo, en los cuales los líderes de los partidos no tienen injerencia sobre las votaciones de sus bancadas, ni siquiera sobre las propuestas que impulsan sus bancadas, y más bien tenemos un espíritu como de cuerpo populista pragmático, en el cual un congresista lanza alguna pachotada en un papel, firma uno, firman dos, firman 20, sale, lo exoneran de comisión y pasa. Y la verdad es que con esas ansias de conseguir protagonismo, de conseguir rédito político, no importa qué reglas de juego pongamos, el sistema va a lograr pervertirlas y saltárselas. Sin embargo, y acá sí ya vuelvo me quito el sombrero al diablo, sí es cierto que en un sistema que se rebalsa, la bicameralidad es un parche. Y es un parche que no va a evitar que chorree, digamos, el desastre, pero sí va a disminuir la velocidad en la cual se nos inunda la sala. ¿Por qué? Porque la bicameralidad permite bajar 2 cambios a la velocidad a la cual se mueve el Parlamento. Permite, como sabemos, dar un espacio de reflexión, tener una segunda instancia, hacer más difícil que las cosas pasen por el tubo rápido y salgan en una semana, pero si es que se ponen de acuerdo, igual van a poder sacar lo que quieran sacar porque es un poder autónomo. Entonces creo que sí es importante discutir el tema de la bicameralidad, sí es importante ponerlo en agenda, y creo que el país sería un mejor país con bicameralidad que con unicameralidad. Sin embargo, no creo que sea la solución de fondo. O sea, creo que es un parche, sinceramente. Un parche importante, porque nos estamos hundiendo y realmente hay que evitar que el agua siga entrando, pero no es, digamos, no estamos como solucionando el hueco que tenemos enfrente nuestro, ¿no? Lo segundo que quería mencionar es cuáles son las vías, entonces, para poner este parche finalmente. Lo que hemos visto en los últimos años es que en el momento en que hemos estado más cerca ha sido a través de la vía popular, ¿no? Es decir, una votación en el Congreso y luego pasar a referéndum. Sin embargo, también hemos aprendido que la vía popular no está particularmente interesada en la bicameralidad. Es decir, cuando Vizcarra propuso la bicameralidad y esta fue popular,
estaba enmarcada en una lucha contra la corrupción. Por alguna razón, digamos, la opinión pública metió temas diversos en una sola bolsa y, digamos, estuvo de acuerdo con el paquete, ¿no? No estuvo de acuerdo individualmente con la bicameralidad. De hecho, la bicameralidad era uno de los temas de los cuales posiblemente menos se discutía. La no reelección de congresistas, que era la peor idea dentro de las cosas que se pusieron a consideración de la ciudadanía, se llevaba todos los reflectores. Entonces, un aprendizaje es que si el próximo gobierno quiere impulsar un tema de esta naturaleza, logra pasar primera votación en el Congreso y quiere llevarlo a referéndum, tiene que tener un discurso más elaborado que la vuelta a la bicameralidad por la vuelta a la bicameralidad. Porque si es eso solo, no va a pasar. O sea, el recuerdo del referéndum está muy fresco, la gente no entiende bien cómo, solamente piensa en bicameralidad y piensan que va a haber más congresistas y que va a costar más, entonces mejor no, gracias. Y creo que es bien importante, digamos, tomar en cuenta la envoltura que se le da a la discusión sobre la bicameralidad para que pueda tener una buena recepción entre la ciudadanía. La otra vía es la vía del Congreso. Y ahí, la verdad es que para mí es un misterio por qué no cobra más fuerza la discusión sobre bicameralidad, que ha estado presente en este Congreso, de hecho. Porque los congresistas actualmente tienen más de un incentivo para aprobar esta reforma constitucional. El primero es que no hay reelección, y ese es el más evidente, ¿no? Digamos, es el incentivo egoísta de no me importa la institucionalidad, me importa poder continuar en el Congreso, cosa que personalmente creo que no está mal y de hecho es deseable. Entonces, ¿por qué es que los congresistas actuales, que al parecer no se amilanan ante la crítica pública, no aprovechan para sacar esta reforma y tener mayor espacio de crecimiento político propio? Ahí tengo una teoría, y es que la verdad es que la carrera política no les importa. O sea, no estamos lidiando con personas que tienen aspiraciones a ser políticos profesionales, estamos lidiando con personas que tienen aspiraciones cortoplacistas de rédito probablemente económico, probablemente algo político, pero que intuyo van a regresar a sus regiones o a sus prácticas privadas y tratar de cosechar lo que sembraron mientras estuvieron como congresistas, tal vez incluso desde otro cargo, pero no pensando en llegar al Senado, excepto un grupo reducido de congresistas que son los que sí ya vienen de carrera política, como Marche Jade, por ejemplo, y que tienen más incentivos para querer buscar la reelección y comprarse el pleito de enfrentarse a la opinión pública en este aspecto, ¿no? Lo segundo es el argumento institucional. Y ahí tenemos un problema porque la verdad es que si vemos la posible composición del próximo Congreso según las actuales encuestas, la probabilidad de que tengamos una mayoría o si quieren una masa crítica de congresistas con interés en temas institucionales y que realmente quieran impulsar una reforma hacia la bicameralidad desde el punto de vista de una mejora de nuestro sistema, es bastante improbable, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es una bancada chiquitita, como ha habido ahora en el caso de la bancada del Partido Morado, digamos que es un bastión institucional, o como fue también Nuevo Perú en el Congreso pasado, que no va a poder tener la fuerza suficiente y el arrastre para empujar este tema en el Parlamento desde el ángulo institucional. Entonces, y con esto cierro, ¿qué combinación de factores necesitamos para que el tema tenga éxito o aumenten sus probabilidades de éxito en el próximo Congreso? Uno, necesitamos que sea impulsado dentro de un discurso más amplio, probablemente vinculado a la lucha contra la corrupción. Dos, necesitamos que sea impulsado desde el Ejecutivo, no solo desde el Legislativo. Tres, la vía más sencilla para aprobarlo probablemente sea a través de referéndum, curiosamente. Y cuatro, si es que no es referéndum y estamos tratando de impulsarlo enteramente desde el Congreso, deberíamos estar pensando en
una estrategia que permita, digamos, ceder algunos principios que no eran negociables en el diseño, por ejemplo, de la Comisión Tuesta, pero que sean suficientemente atractivos para los congresistas para que esta motivación individual prime sobre la motivación, digamos, o la falta de motivación o de interés de los próximos congresistas. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Voy a ceder la palabra ahora a Eduardo Argent. Eduardo es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eduardo. Muchas gracias, Javier. Buenas noches con todos, Raúl, Víctor, Mariale. Un gusto estar con ustedes. De antemano pido disculpas porque estoy cuidando a 2 niños de 4 y 2 años, así que si uno irrumpe, van a disculpar, estas cosas en pandemia pasan. Están controladitos todavía, pero advierto porque estamos solos en casa. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. Es, como decía Mariale, esos temas que apasionan a los politólogos y a los constitucionalistas, a pesar de que la mayoría de la población pues no termina ni de valorarlo ni de entenderlo. Y creo que es parte del reto de lo que estamos hablando hoy. Yo quería iniciar diciendo que, a pesar de las cosas que van a escuchar, algunas barbaridades, estoy de acuerdo con que exista que volvamos a la bicameralidad, y voy a detenerme un rato en explicar por qué. Pero después también voy a señalar por qué creo que no hay que verlo como un fetiche, ¿no? Como algo en lo cual que en el momento que exista van a volver los Ramírez del Villar, los Henry Pease de este mundo a levantar al Perú de su debilidad política, digamos así, ¿no? Sino que probablemente los senadores que podamos tener se parezcan mucho con los congresistas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, esa va a ser mi ruta, digamos. Les voy a explicar por qué creo que vale la pena la bicameralidad, y luego comentarles, sin embargo, qué problemas deberían mantener. ¿Por qué en general estoy de acuerdo con un retorno a la bicameralidad? Yo creo que las instituciones políticas y la forma en que regulan la competencia política pues tienen que estar muy atadas a un contexto, y yo creo que en el contexto que estamos viviendo en la actualidad, la bicameralidad ayudaría a ponderar y a canalizar algunos de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces no es solamente que parezca que por principio es una buena idea, sino que también creo que ayuda a ciertas cosas que nos están pasando. En eso un poco en la línea de Mariale también, que mencionó antes, ¿no? Primero, creo que buscar formas de representación distinta, que las cámaras tengan una construcción representativa diferente, ayuda a balancear ciertos vicios que vemos ahora. Me parece que el tipo de congreso que tenemos ahora, que es diferente al de Cámara Nacional que tenía el fujimorismo, construye un congreso demasiado centrado en lo local. A pesar de que eso no salga en las noticias, a pesar de que eso no veamos en algunos debates que se dan en el congreso, es un congreso, y lo pueden decir las personas que conocen el funcionamiento cotidiano, no sé, les pongo el nombre de quien tal vez más sabe del congreso peruano, que es Martín Hidalgo. Hay una dinámica regional poderosísima, ¿no? Que a veces cruza bancadas, que puede llevar alianzas insospechadas, que pone temas en agenda y que puede ser apabullante frente a otros temas nacionales. Creo que el Congreso necesita deslocalizarse de muchas maneras. Como digo, no es algo que uno vea necesariamente en las noticias que son muy construidas desde Lima muchas veces, pero que sí tiene una potencia enorme en lo que son las agendas del Congreso. Entonces creo que separar las 2 cámaras, una cámara nacional, elección nacional, el distrito pues, de elección nacional, como podría ser un Senado de esa manera, un distrito nacional, podría ayudar a romper un poco estas dinámicas que creo que son problemáticas. Segundo, creo que necesitamos funciones diferenciadas. Ayudaría a tener formalmente que algunos temas sean vistos por una cámara y no por otra, por ejemplo, o en conjunto. Creo que el tema de presupuesto ayudaría a que lo vea
el Senado y el Congreso la Cámara de Diputados, si tuviéramos dos cámaras, ¿no? Que vean el presupuesto, porque en la actualidad el presupuesto se ha convertido en algo también demasiado localizado, regionalizado. El congresista está buscando cómo meten estas disposiciones finales aquellos proyectos que les interesan y no tanto pensar el presupuesto global general ni corregir sus propios vicios, ¿no? Entonces creo que formalmente hay algunas funciones que ayudarían mucho a dividirlas, pero también informalmente creo que la fiscalización dividida podría ser interesante, ¿no? Una Cámara de Diputados más involucrada con algunos tipos con algún tipo de fiscalización y algunas autoridades, y una Cámara del Senado más centrado en otros, ¿no? Eso puede ser algo informal, no tiene que estar en la Constitución, creo que puede ser algo que la propia dinámica daría lugar a ese tipo de cosas, ¿no? Para estar en el Senado, tus temas tienen que ser más nacionales, y por tanto me encargo y me involucro en temas grandes de política de mediano plazo que muchas veces están abandonados en el Perú. Hay pocos congresistas, ustedes ven ahora, que manejen temas como la informalidad y el sistema previsionario, ¿no? Necesitamos ese tipo de congresistas para que estén mirando no solamente que las leyes se cumplan y las normas el Estado funcione, sino también para empujar proyectos en estos temas, ¿no? Que son temas complejos que muchas veces un ejecutivo apabullado por los problemas deja de lado. Entonces creo que esta separación podría ayudar en eso. Tercero, como ha mencionado María Alejandra hace un momento, es la ponderación ante el error. Tenemos en estos años casos diversos en los cuales una serie de decisiones del Congreso ha bastado una presión en la calle para que inmediatamente pasen de un voto unánime a favor a un voto unánime en contra, ¿no? Este tipo de cosas creo que, y retractándose lo ya hecho, derogando normas, este tipo de dinámica creo que podría ayudar, especialmente también en procesos de control del Ejecutivo, en los cuales también un poco de distancia, diferencia, tiempos, pueden ayudar a medir las consecuencias. No hubiésemos pasado por el papelón de la presidencia de Merino, por ejemplo, la última vez, creo yo, si hubiese habido un sistema diferenciado de procesamiento constitucional del presidente, ¿no? Y me parece que estos errores además mellan la legitimidad del Congreso, porque lo hacen quedar casi como algo que opina de una manera, opina de otra inmediatamente. Entonces, este tipo de diferenciación puede ayudar a ponderar el error. Creo también que es muy importante pensar en que una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados más regionalizada y una Cámara de Senadores más nacional ayuda a generar otros tipos de representantes, unos que piensan a veces lo nacional, otros que están más involucrados en sus regiones, pero también pensando en una suerte de carrera política, ¿no? De pasar de lo regional a lo nacional, especializándose en temas, conociendo más, pensando y evaluando. Entonces ahí también la interacción de cuáles son las incompatibilidades o posibilidades de un diputado a pasar a ser un senador se vuelven interesantes. Es un buen espacio, creo, cuando lo divides así, para probar políticos y ver en qué espacios funcionan mejor, hacia dónde quieren ir, cómo quieren desarrollarse. Y finalmente hay un tema que creo que está muy dejado de lado por una polarización que yo creo que es mucho más de élites que nacional o del público, ¿no? Yo me río un poco cuando dicen el Perú está polarizado entre sus élites muchas veces, ¿no? Uno ve programas algunos programas en cable o ve programas en redes sociales que son de una polarización enorme, aunque yo creo que la mayoría de la población no anda en esos temas. Se puede polarizar en algunos temas como el fujimorismo, antifujimorismo en ciertos momentos, pero no es que vida la vida enfrentados como Montescos y Capuletos, ni como los liberales y conservadores en la Colombia de mitad del siglo pasado, ¿no? No es ese tipo, ni en Chile por la dictadura de Pinochet a favor o en contra, ¿no? Es otro tipo de discusión. Pero sí creo que entre la élite política hay muchas diferencias y conflictos, y creo que una separación de cámaras podría también ayudar a construir algunos espacios para generar mayores consensos, o esto que se puede llamar en términos, puede sonar un poco ingenuo, amistades políticas, ¿no? Proyectos comunes de senadores en ciertos temas, encargados de vigilar ciertos temas, que generan diálogos de política, como veíamos en los 80 entre senadores de muy diversas tendencias, amistades que se perpetuaron y que los vemos ahora cuando ellos mueren, como sus amigos de esos años los recuerdan pues con mucho cariño por lo hecho en conjunto, compartido, ¿no? Eso que el Senado permitía. Sin embargo, decía al inicio que no hay que soñar que esto va a mejorar todo, me inclino por eso, pero hay un tema de base que es la debilidad partidaria, ¿no? Sin partidos
más fuertes, es difícil que uno logre atraer candidatos como los que uno quisiera para estos espacios, para un Senado fuerte. Difícil que las reformas creen partidos, ¿no? Un Senado con partidos débiles va a mantener seguro fragmentación y transfugismo. No van a volver pues los grandes senadores de antaño porque tengamos un Senado. Puede ayudar a que algunas personas con interés político nacional puedan volver, ¿no? Pero no es ese tipo de dinámica la que probablemente se va a dar. Podemos imaginar también cómo sería una representación de Distrito Nacional. Ya lo vemos un poquito con la representación de Lima, ¿no? Que es una representación que es amplia, tan grande, que se podría parecer un poco a la del Distrito Nacional. Y lo que se busca jalar allá en los partidos es popularidad, ¿no? Ex matadoras del 88, deportistas, corredores de auto, personas famosas, que no necesariamente es malo que estén en el Congreso. Yo, al revés, celebro que muchas de esas personas se metan al Congreso, pero muchas veces no son personas que están preparándose para ser políticos, sino que los políticos han llamado para que los ayuden a jalar votos, ¿no? También creo que se mantendrían un montón de corrupciones, como se pueden ver en el Congreso, que hoy por hoy está muy mezcladas en una Cámara única, ¿no? La corrupción local, buscar aprobar proyectitos, el lobby por algunos proyectos nacionales, algunos intereses concretos frente al Ejecutivo, y estos proyectos de ley que a veces tienen una carga también de corrupción. Bueno, aquí, si separamos las funciones, probablemente se separe el tipo de corrupción, pero no va a desaparecer. Y tampoco minimizaría la débil legitimidad. Yo sí creo que esa desatención de las personas, el desinterés frente a una bicameralidad puede llegar a que sea muy cuestionada una reforma de este tipo y que más bien polarice al país contra las élites políticas, ¿no? Creo que tiene que construirse una defensa mucho más legítima, lograr que quienes las defiendan muestren que es una reforma creíble, provechosa, que va a curar vicios, y eso requiere un tipo de representante que probablemente no tengamos en el próximo Congreso como van las cosas, ¿no? Sin embargo, lo dicho al inicio, yo creo que sí ayuda a corregir ciertos vicios. Hay que pensar cómo pueden moderar estos vicios en estos 5 años, que hemos visto además vicios similares en congresos muy diferentes, ¿no? Mayoría aplanadora, fragmentación total, los dos hacen cosas similares. Entonces creo que frente a eso, un Senado puede ayudar, puede ponderar, puede bajar, puede reducir también estas grandes mayorías que a veces dan en distritos como los que tenemos ahora. Entonces creo que me inclino por un Congreso bicameral, y es lo que he intentado transmitir, señalando claramente que no es que vaya a curar todos estos males, ni mucho menos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora cedo la palabra al doctor Víctor García Toma. El doctor García Toma es abogado, constitucionalista, ha escrito varias obras en derecho constitucional, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y es su expresidente, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Con nosotros el doctor García Toma. Víctor. Gracias. En primer lugar, para agradecer al doctor Raúl Ferrero y a Javier por la oportunidad que nos brindan de compartir este espacio de diálogo, de conversación con Eduardo y María Alejandra. Y adelantando una conclusión y sumándome a lo que ellos han dicho, yo también creo en la necesidad de un sistema bicameral, aun cuando soy consciente de que esto no va a ayudar a solucionar de todo el problema del Parlamento y que algunos mecanismos tendremos que encontrar para que eventualmente podamos conseguir que esta idea, que es buena, se plasme en la realidad en la medida en que, pudiendo ser muy técnica y políticamente necesaria, no es en términos ciudadanos una idea muy popular, ¿no? El problema central, yo creo, no está en si tenemos una cámara o dos cámaras. El problema central está en la existencia misma que tiene hoy el Parlamento en relación a las funciones que actualmente ostenta. En el pasado se criticaba mucho al Parlamento por su carácter plutocrático, por su carácter servil, por expresar intereses segmentados, ¿no? Hay dentro de la mucha literatura que es sobre la materia, por ejemplo, unas expresiones de Manuel González Prada, en Horas de Lucha, en el año 1908, que decía: desde los comienzos de la vida republicana, nuestras cámaras legislativas hicieron un papel degradante y servil, al extremo que muchos diputados y senadores merecerían figurar en la servidumbre del palacio.
Y Luis Alberto Sánchez, en su obra El retrato de un país adolescente, escrita en el año 56, decía que el Parlamento era la sucursal de los negociantes fiscales y los gamonales de la sierra, que constituían en conjunto la plutocracia peruana y una caja de resonancia de los antojos del Poder Ejecutivo. Creo que esas críticas eran correctas y reflejaban, más allá de la seriedad y la compostura con que se manejaba el Parlamento, y por supuesto fuera de una serie de comportamientos repulsivos, eso era el Parlamento, una expresión plutocrática con intereses de clase y evidentemente servil al gobierno de turno. Fujimori acabó con lo mejor del Parlamento peruano, que fue ese Senado que tuvimos entre el 90 y el 92, porque fue el encuentro entre la vieja clase política y los nuevos actores políticos, ¿no? Lamentablemente, esa experiencia la destruyó el 5 de abril y se generó con esa decisión y con la constitución del unicameralismo, en realidad un parlamento que es aristocrático, que responde a intereses personales y que es extremadamente belicoso y camorrero, ¿no? Sin que signifique una oposición sustentada en una ideología, en una doctrina, en un programa, ni siquiera, digamos, enfrentado, digamos, por algún específico interés concreto. Es el simplemente ánimo de oponerse. ¿Por qué el Parlamento hoy no funciona? Y no funciona no solamente porque carezca de bicameralismo, sino porque se han ido gestando para bien y para mal una serie de reformas que han reducido su ámbito de actuación, para bien y para mal. Algunos ejemplos. Se han creado las regiones, ha aparecido el gobernador regional. En consecuencia, el parlamentario que expresaba, digamos, que simbolizaba el poder departamental, hoy ha desaparecido. Yo recuerdo, por ejemplo, a una figura que conocí mucho, Fernando León de Ibero. Lo que él decía, eso era lo que en Inca se hacía, ¿no? Porque había un vínculo, una relación política muy intensa. A eso le sumamos el robustecimiento de los gobiernos locales, la aparición de los alcaldes provinciales y la elección de estos gobiernos locales, lo que los ha empoderado y evidentemente ha repartido el poder. Una segunda razón, y en esto por supuesto estoy de acuerdo, es la prohibición de la iniciativa de gasto, que incluso les permitía a los parlamentarios crear puestos públicos. Pero digamos, en términos históricos es una pérdida de poder. Luego han perdido la prerrogativa de los indultos, ya no pueden aceptar o no aceptar la propuesta de los ascensos militares, de los ascensos al cuerpo diplomático, ya no pueden elegir a los arzobispos y a los obispos, ya no pueden dictar tarifas arancelarias. Lo más importante, han perdido el centro de discusión del debate público. Hoy los grandes temas no se discuten en el Parlamento. Hay que ir a RPP, hay que ir a Huilas, hay que ir a Exitosa, ¿no es cierto? Aparecer en N a las 7, porque esos son los espacios en donde, digamos, se produce, la presentación de la agenda política, ¿no? Es allí. En todo caso, el Parlamento es la caja de resonancia de lo que sucede en la radio, en la televisión y en los periódicos. Y luego ha aparecido el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que obviamente han ido quitándoles espacios al Parlamento. Muy bien. Entonces, en ese escenario necesitamos rediseñar las funciones del Parlamento, ¿no? Menos leyes, pero mejores leyes, y sobre todo un mejor mecanismo de discrecionalidad y de legitimidad política. Por ejemplo, los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, del Superintendente de Banco y Seguros, del Contralor General, del Defensor del Pueblo, deberían estar en manos del Senado, ¿cierto? Que podría garantizar una elección más sobria, más transparente, más consensuada, ¿no? Más reflexiva. Por solamente poner algunos ejemplos. ¿Qué tipo de bicameralismo necesitamos? Necesitamos un bicameralismo imperfecto, es decir,
que la segunda cámara no repita, digamos, las mismas funciones que la primera, que tenga una representación nacional, a diferencia de la Cámara de Diputados, que debería tener una representación regional, ¿no? Lo segundo es que esta Cámara debería, más que legislar, es, en todo caso, ratificar las decisiones de la primera Cámara. Y tener para sí, vuelvo a repetir, finalmente, todo lo que signifique la acusación constitucional, los grandes nombramientos, y tener una participación más activa en la aprobación de la ley de presupuestos, que es la ley más importante de la República, porque se entendería que esta representación tiene un mayor nivel, digamos, o capacidad de reflexión. Pero para que podamos tener un buen sistema parlamentario, no solamente necesitamos en una segunda cámara, sino, como se ha dicho aquí, es mejorar radicalmente el sistema de partidos políticos, mejorar el sistema electoral, es decir, el tema, hay que promover una nueva demarcación electoral, hay que mejorar la asignación de las curules, el método Ham no nos está ayudando, le dimos la vez pasada con un porcentaje muy bajo, 74 votos al fujimorismo, ya sabemos lo que hizo el fujimorismo con esos 74 votos, que es una distorsión de lo que en realidad representaba la opinión de la ciudadanía, ¿no? Necesitamos devolverle a los políticos la carrera política, y para eso tenemos que proscribir la no reelección. Tenemos que acabar con el voto preferencial. Y aunque María Alejandra se moleste, yo creo que incluso deberíamos retroceder un poco con este tema de la paridad y alternancia, porque si bien es cierto, promueve un grado mayor de participación política por parte de las mujeres, resta la posibilidad de tener una mejor expresión meritocrática para el ejercicio, digamos, de la actividad política. Y eso no tiene nada que ver con hombres o mujeres, significa que si la señora Kirchner, la señora Bachelet, Benazir Bhutto, Golda Meir, ¿no es cierto?, la actual canciller de Alemania están ahí, no es por estas cuotas, están justamente porque labraron una carrera en base al talento, el esfuerzo y una dedicación partidaria intensa, ¿no? Entonces, yo me quedo por aquí ahora y le agradezco, Javier, por la oportunidad. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hay una coincidencia en ver bien con buenos ojos el retorno del Senado, pero creo que los tres nos han advertido de varias cosas, ¿no? Una, de que tendríamos que pensar en funciones distintas. Se ha puesto mucho énfasis también en la metodología para llegar a ese posible cambio. Nos han regresado al tema de los partidos políticos de alguna manera como tema central. Ahí me gustaría de repente plantearles nos hagan algún desarrollo de qué días podría haber por ahí. Me ha parecido muy interesante esta anotación de la pérdida de poder de los congresistas con otros poderes que han surgido, fundamentalmente los gobiernos regionales, ¿no? Y creo que también es muy interesante ver cómo los medios de comunicación hoy día son quienes expresan quizás al ciudadano, y yendo más allá de los medios, a través de las redes sociales, el ciudadano se expresa directamente, no requiere de los representantes, ¿no? Entonces, la crisis parlamentaria, la crisis del Parlamento, en realidad es una crisis de representación también. El voto preferencial ha sido tocado de lado. Yo quiero recordar que el voto preferencial que se
incluye por primera vez para la elección de la constituyente del 78, se vio como una manera, digamos, de democratizar las listas partidarias y de quitarle los poderes a las cúpulas de los partidos, ¿no? Entonces, sí es cierto que este es un tema de repente marginal al que estamos debatiendo hoy día, pero también me gustaría ponerlo sobre la mesa si alguien quiere recogerlo. En todo caso, lo dicho no es necesariamente una agenda para la segunda ronda, sino algunas ideas que me parecían importantes relevar. Dicho esto, quiero cederle la palabra a María Alejandra Campos por 5 minutos. Voy a aprovechar para devolver nada más el guante que me tiró el doctor García Toma. Claramente, no voy a detenerme en eso, pero pensar que no hay motivos estructurales por los cuales las mujeres participan menos en política, en gerencias generales, en ciertos espacios de poder, la verdad me parece como poco realista. En periodismo también. Pero bueno, sí me parece sumamente interesante el punto del voto preferencial. ¿Y por qué? Porque el voto preferencial, en el voto preferencial confluyen las tres cosas de las que hemos estado hablando y que son sumamente importantes, ¿no? Uno, una agenda política que ha salido del Parlamento, esa idea me parece súper potente. Efectivamente, los congresistas, digamos, les encanta ir presencialmente al Congreso en medio de la pandemia y salir en la tele y tal, pero nadie los escucha. O sea, lo que dicen los congresistas es absolutamente irrelevante para la formación de opinión pública, precisamente, ¿no? Los expertos, los analistas, están en Canal N, en RPP y en otros espacios mediáticos, y la gente reacciona a estos expertos en Twitter, Facebook y WhatsApp. O sea, el Congreso no pinta nada en el debate. Y si es que el Congreso no pinta nada en el debate, la verdad es que pierde el 80% de su razón de ser. Pero ¿por qué pierde? Y ahí recojo un argumento que daba Eduardo hace un momento, porque no hay partidos que puedan convocar a esos expertos. O sea, mientras tengamos partidos que no sean lo suficientemente robustos y bien reputados, si quieren, para que las personas que pueden marcar temas de discusión quieran participar, va a ser muy difícil, con Senado o sin Senado, que el Congreso recupere su capacidad de ser el espacio de debate nacional para el cual está diseñado, ¿no? Y lo tercero es que efectivamente parte de esta capacidad debería recuperarse con una Cámara Alta que tenga un distrito único en el cual se puedan discutir intereses de mediano plazo y no temas locales como se discuten actualmente. ¿Cómo se conecta eso con el voto preferencial? Digamos, de acá que tengamos partidos suficientemente robustos y bien reputados para que muchos expertos quieran participar, va a pasar, no sé, va a pasar otro bicentenario porque es como una excepción a la regla en nuestro sistema político. El voto preferencial es malo siempre y cuando, creo, y acá es una opinión, digamos, bien personal, siempre y cuando la opinión pública no sepa usarlo, cosa que pasa, ¿no? O sea, la mayoría de la población no sabe usar el voto preferencial, o no lo usa, o pone 1 y 2, o asume que si marca el partido y no marca nada, entonces entra en los primeros de la lista, y eso hace que se distorsione mucho el resultado final, además con la cifra repartidora que va a beneficiar a personas que tienen muy poquitos votos y que logran entrar al Congreso. Sin embargo, si es que hoy día eliminamos el voto preferencial, lo que va a pasar en los partidos que siguen siendo cooptados por grupos de interés es que los que tienen plata que antes gastaban en hacer propaganda para sí mismos, van a pagar para tener un número más alto en la lista y asegurarse un espacio. Entonces no va a asegurar una mejor representación, va a asegurar, digamos, otra forma de hacerse del poder, pensaría. Por eso es que me parece más práctico mantener el voto preferencial, pero obligar a los partidos a hacer elecciones internas, un militante, un voto. Creo que esta es una vía mucho más fácil, o sea, mucho más factible que eliminar el voto preferencial que, digamos,
que es bastante querido por los congresistas y políticos, y permite democratizar la participación, quitarle poder a las cúpulas y atraer a expertos que quieran participar en política y que puedan ser electos. O sea, yo quiero marcar el número 17 del Partido Verde, porque sé que esa persona es, no sé, una persona, temas de pandemia, un científico reputado, honesto. No quiero votar por todo el Partido Verde, no me interesa su lista completa, pero quiero que vaya esta persona, que además el partido ya ha elegido para que pueda participar en la elección, ¿no? En fin, creo que hay como una discusión bien rica ahí, y me parece que empezar a mirar el voto preferencial y la forma en la elección en la que se eligen las listas de los partidos es un primer paso antes de meternos en la discusión grande de bicameralidad, asumiendo que no vamos a tener éxito, ¿no? Porque no hay todavía, digamos, mucha disposición a comprarse ese pleito. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, María Alejandra. Eduardo. Sí, gracias. Yo tengo en realidad algunos pocos apuntes en reacción a un poco a lo conversado. Yo sí quiero darle mucha relevancia al tema de que este proceso, si se da, no puede ser leído como una imposición de las élites que hoy se miran como angurrientas y buscando quedarse en el poder, ¿no? Lamentablemente la agenda de la bicameralidad no está la gente no la relaciona, me parece, con la Comisión Tuesta y la Comisión de Reforma y el informe que intentó defender una bicameralidad en esta forma, pues, programática. Tampoco en algunos políticos que la defiendan por principio, sino que se lee por aquellos que se quieren quedar más tiempo en el poder. Entonces, me parece que se requiere muchísima inteligencia para plantear esta reforma desde una idea de esto va a servirle al ciudadano, puede mejorar algunos de los problemas que estás viendo, y en todo caso no va a generarte perjuicios, entonces tampoco te opongas, ¿no? Hay un tema ahí del presupuesto, por ejemplo, que yo creo que es clave, que es parte de la batalla se gana diciendo esto no es un tema de aumentar presupuestos, sino más bien de intentar mantenerlo igual, ¿no? Y efectivamente en el Congreso hay mucho gasto superfluo que se podría cortar para darle mayor fuerza a una propuesta de este tipo. Con el voto preferencial hay un problema grande, que es que el voto preferencial se introduce pues, en los 80 como un correctivo a partidos de cúpula, a partidos de élite que no dejaban entrar personas nuevas al partido y como una forma de oxigenarlos, ¿no? Luego descubrimos que en un mundo de partidos débiles, este voto preferencial se convertía en un gran problema al momento del acuchillamiento interno, ¿no? Ver campañas, por ejemplo, a veces me ha tocado estar en regiones en época electoral y el mayor acuchillamiento se daba entre el 1 y el 2 del mismo partido, que sabían que tenían posibilidad de entrar los dos al Congreso, que entre partidos, ¿no? Entonces, en general, también creo que el voto preferencial no me gusta por su interacción con el contexto actual, el que existe actualmente, pero no hay que olvidar que se creó también por un problema contrario, que puede ser el control de cúpulas de los partidos, que tranquilamente podría darse de cambiarlo en este momento, ¿no? También creo que el voto preferencial genera, y en eso podría ayudar el Senado con una forma de elección de pronto en Distrito Nacional más abierta, es que en muchos partidos el voto preferencial lo que termina haciendo a nivel regional o local es potenciando aquel candidato que atrae a quienes usan el voto preferencial, que son muy poquitos comparado con el resto, y muchas veces ese tipo de candidato es un candidato que refuerza su cercanía a una base más política, ideologizada, molesta, ¿no? O sea, Héctor Becerril, yo no creo que actuaba como Héctor Becerril solamente porque así era él, sino porque tenía ya una idea de que a él le convenía ser el fujimorista duro, que llamaba la atención en un grupo de votantes bastante duro, ¿no? Entonces creo de nuevo, el Senado, pensando un poco mejor estas cosas y en un distrito más amplio, ¿no? Un distrito nacional, podría ayudar a que el voto preferencial tal vez se diluya un poco de estas dinámicas que a veces pueden ser muy locales, ¿no? Obviamente no las eliminaría ni mucho menos, ¿no? Dicho sea de paso, también el voto preferencial ha sido buena para la participación de mujeres, que se podían estar relegadas en la lista, pero terminaban entrando, ¿no? Paulina Arpasi es un excelente ejemplo, mujer e indígena, que la pusieron ultimita de la lista, como se suele hacer, pero quedó elegida por Perú Posible en el 2001 porque pues, la población decidió que la representaba y votó por ella, ¿no? Sí
también quería mencionar algo sobre paridad de alternancia, porque sí hay un problema en América Latina con los partidos políticos y el machismo. No es solamente un tema de que estas normas van a cambiar drásticamente la realidad, por supuesto, pero también es cierto que muchas mujeres que hacen política encuentran muchos límites al momento de poder participar. El mejor ejemplo no está tanto en el Congreso, sino a nivel de alcaldías distritales, provinciales, donde casi no hay mujeres, ¿no? Y presidentas regionales. Y eso no es solamente por un tema de desinterés, es un poco por las estructuras que se forman al momento de candidatear. Entonces, por lo menos yo sí creo que estos temas, varios de ellos, requieren un correctivo que ayude a abrir espacios, ¿no? Bueno, ya si quieren meterse más en el tema, hay un informe del IDEPUC sobre la vida de las políticas regionales que es de espanto, ¿no? O sea, hacer política en el Perú en un ambiente muy machista termina desincentivando a la más valiente, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también había que mencionarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Interesante. Cedo la palabra ahora a Víctor García Toma. Gracias, Javier. Yo creo que el voto preferencial es doblemente malo. Primero, porque finalmente el Congreso termina siendo la expresión de una minoría, en el sentido de que las estadísticas demuestran que cerca del 60% de la población no hace uso del voto preferencial, porque no saben, porque no les interesa, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y lo real es que solo el 40% de la población hace uso del voto preferencial. Y es ese 40%, 30 o 40%, los que finalmente configuran, ¿no es cierto?, a los elegidos. Lo segundo es porque destruyen el sistema de partidos políticos. Finalmente, toda unidad en torno a una ideología, a una doctrina, a un programa, desaparece, porque finalmente quien llega al Congreso lo hace fruto de un esfuerzo marginal, individual, y muchas veces en confrontacional con el resto de los miembros de la lista. Y una vez que se instalan en el Congreso, aparece el transfugismo, que es un fenómeno que es propio del voto preferencial. Antes teníamos las disidencias, ¿no es cierto? Recordemos los casos, por ejemplo, de Acción Popular y Acción Popular Socialista, o el caso de la Democracia Cristiana y el Partido Popular Cristiano, ¿no? O el caso del APRA y el MIR, por poner algunos ejemplos. Pero esas divisiones eran fruto de diferencias de concepción, de concepción ideológica, de concepción programática. Hoy el transfugismo es un tema de conveniencia y en consecuencia habría que combatir seriamente al transfugismo. Primero, impidiéndoles incorporarse a otra bancada o formar una bancada, impidiéndoles por lo menos durante 5 años el que puedan incorporarse a otra organización política, ¿no? Porque ahí la política peruana se ha convertido un poco como la Federación Peruana de Fútbol. Anualmente se produce los pases, ¿no? Hoy juego con la camiseta de la Alianza, mañana juego con el de la U, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y hay gente que ya no sabe ni a qué bancada pertenece porque ha pasado por todas ellas, ¿no? Conocemos el caso de una congresista que en un mismo periodo ha estado en 3 bancadas, ¿no? Recientemente. Y terminó siendo ministra. Bien. Lo segundo es en relación al tema de los intereses. Sí, pues, el Parlamento es una lucha, o en todo caso una negociación de intereses, en el buen sentido de la palabra. Y es por eso que yo me atrevería a pensar la posibilidad de un Senado funcional. Es decir, aparte de la representación política, debería haber un segmento, un tercio de esa Cámara que debería expresar, digamos, una representación, por ejemplo, de los empresarios, una representación de los trabajadores, una representación de los ambientalistas, en fin, eso es cuestión de pensarlo. Pero sí creo que eso ayudaría mucho y finalmente contribuiría a acabar o disminuir con los lobbies. Es decir, ¿para qué voy a buscar mecanismos de intermediación para defender intereses cuando tengo allí directamente negociando, ¿no es cierto?, de manera transparente con las otras fuerzas políticas esos puntos que a mí me interesa, digamos, que se expresen en una
en una ley, ¿no? Por último, me parece que el Parlamento debería mejorar sustantivamente la única función que hoy, digamos, por el momento le da legitimidad, porque no es la de legislación, porque el Poder Ejecutivo legisla más y comparte la legislación con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales, comparte la legislación con las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Para decirlo también abiertamente. Entonces, no es la legislación, no es la representación, porque como hemos conversado, y ustedes también lo han contado de manera más aguda, los debates no están en el Parlamento, ¿no es cierto? Es simplemente los ecos de aquello que se produce en las redes, en la radio, en la televisión. Pero en lo que sí el Congreso podría hacer, el Congreso podría hacerlo muy bien, y debería hacerlo bien, es en las tareas de fiscalización, ¿no? Pero no esta fiscalización caníbal de atacar al adversario, de convertirlo todo en un acto de vedetismo, de teatralización política, sino los verdaderos actos de fiscalización, conocer la veracidad de los hechos, establecer, digamos, qué medidas políticas, qué medidas legislativas, qué medidas administrativas pueden dictarse para solucionar esa problemática, establecer, digamos, algunas responsabilidades y derivarlas, ¿no es cierto?, a quienes corresponden, a la Contraloría, al Ministerio Público, eventualmente si hay una responsabilidad política, al propio Congreso. Pero hacerlo esto de manera seria, de manera técnica, y acabar, digamos, con estas comisiones fiscalizadoras que desde la época de Ollanta-Humala se han convertido en una suerte de tribunales de la Revolución Francesa, ¿no? Sin revolución y sin franceses de por medio, ¿no? Bien, muchas gracias, Javier. Sí, Javier, es una palabra a mí, en mi calidad de ex senador y que he vivido la experiencia de un sistema bicameral, hay un tema que no ha habido tiempo de mencionarlo y que creo que deberíamos tenerlo en cuenta a favor del sistema bicameral. Y es que, aprobado un proyecto de ley en diputados, pasa a senadores, pero media un tiempo suficiente como para que pueda intervenir entre la aprobación de diputados y que el proyecto sea visto en el Senado, pueda intervenir el público en general, las organizaciones especializadas, y les digo un caso concreto. Nos pasó cuando yo era decano del Colegio de Abogados y se quiso estatizar la banca. Se aprobó en la Cámara de Diputados y el Colegio de Abogados salió en defensa de la necesidad de que no fuera a estatizarse el sistema bancario y el sistema financiero y de seguros por completo. Y dimos la batalla desde el medio, entre diputados y senadores. Y gracias a eso, y a Ramiro Prealé, que estaba en el Senado, se pudo contener la estatización de la banca. Yo creo que, además, el sistema bicameral tiene una ventaja adicional, que no solamente todas las personas que ustedes dicen y estamentos intervienen, sino también hay una opinión pública al medio que hay que escuchar. Y hoy día, que la opinión pública está en manos casi de cualquiera, es importante siempre tener un oído para escuchar. Eso quería agregar como ex senador de la República. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante y pertinente. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres ponentes, a María Alejandra, a Víctor, a Eduardo. Creo que han sido presentaciones muy interesantes, que además muestran la riqueza de las perspectivas distintas, ¿no? Desde la ciencia política, periodismo, conciencia política, más el derecho. Muchísimas gracias y les quedamos muy agradecidos. Le doy la palabra ahora al doctor Raúl Ferrero, presidente de la Academia, para cerrar este acto. Muy agradecido, Javier. Solamente para decir que estos debates van a continuar con una periodicidad más o menos de 2 semanas, cada 2 semanas, cada 15 días, y creemos que podemos contribuir con una tribuna libre
y con gente capacitada como ustedes en cada tema, en lo que está faltando un poco, ¿no? Y hay mucha crítica, y es que no se nota en los medios periodísticos todo el debate que debería estar expuesto, los temas tan importantes que se están ventilando, más aún con un proceso electoral que se nos viene encima en plena pandemia y en una crisis económica muy aguda. Entonces, es un momento donde necesitamos, además de instituciones como nuestra academia, gente como ustedes que participan en nuestros foros, que sea una palabra ponderada en los momentos que se nos vienen por delante, que van a ser muy delicados. Así que estemos todos alertas y cuenten con esta tribuna de la Academia Peruana de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguir nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho, _página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Chao.